Bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Entramos en el último discurso de Jesús, que lo dejó para nosotros Mateo. Y fíjate que en los primeros versículos del libro del capítulo 24 hay una situación bien interesante, porque los discípulos van a mirar el edificio que de alguna manera les daba seguridad, porque Cristo siempre, Dios estaba allí, tenían las respuestas. Si bien es cierto, el edificio antiguo, el de Salomón, ¿no es cierto?, fue extraordinario. Que edificó Salomón, porque claro, el templo no era de Salomón, el templo era de Dios. Claro, era extraordinariamente hermoso. Este otro no tenía ni siquiera era hermoso también, pero no igual al otro. Pero este fue mayormente hermoso en el sentido de que Cristo mismo, el Dios del templo al que adoraba, estuvo allí presente. Y entonces los discípulos preguntan a Jesús algunas cosas que son importantes. Dicen: mira este edificio, qué lindo es. Yo estoy pensando que quizás era un atardecer donde el sol pegaba en ese mármol, se reflejaba hermoso. Y entonces los discípulos preguntan acerca de cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y esto es importante porque Jesús va a responder efectivamente esas preguntas que hacen los discípulos a Jesús. Y se lo dice de dos maneras muy concretas. Primero, lo hace refiriéndose al templo mismo, que iba a ser destruido. Con eso se terminaba toda opción ahora como pueblo de ser los portadores de esta luz, que lamentablemente ellos no lo hicieron. Pero también da algunos atisbos muy cercanos acerca del fin del mundo y cuándo nosotros deberíamos prepararnos, porque el tiempo, la verdad de las cosas, según esta señal, está muy cercano a su venida. Fíjate que cuando le habla acerca del templo, para ellos era algo totalmente ilógico poder siquiera pensar en que eso podría ocurrir, porque todos estaban convencidos que como era el templo donde se adoraba al Dios verdadero, era la casa de Dios, Él nunca permitiría que nada ocurriera al templo. Entonces cuando le dice que no iba a quedar piedra sobre piedra, creo que eso fue una declaración que ellos no les cabía en su mente. No podían pensar en eso. ¿Ah? Entonces, ¿y qué sucede después? Que cuando le preguntan qué señal habrá de tu venida, la verdad es que creo que el Señor suavizó un poco la respuesta hablándole del fin del tiempo, pero tenemos aquí una profecía de doble aplicación, porque se cumplió cuando el ejército comandado por Tito, el ejército romano comandado por Tito, entró allí, o mejor dicho, se tomó la ciudad, y más de 1 millón de judíos perecieron, pero ninguno de los que había tenido presente la advertencia, exactamente la advertencia que el Señor Jesús les hizo, ninguno de ellos pereció. Y sabes tú que se fueron cercanos a unos 30 kilómetros de allí y quedaron a una montaña seguros. Ahora, es increíble como viendo las señales tan cercanas no hicieron caso en realidad. Y ahora, hay una palabra que Mateo usa mucho acá, por lo menos 3 veces en el capítulo 24, Jesús, y en realidad la usa, es la pregunta engañar. Engañar, ¿por qué lo usa Jesús? Porque es preocupante cómo las personas van a ser engañadas. Al responder, en realidad, Jesús hace una alternancia entre las profecías relacionadas con el fin del tiempo y las que anuncian la destrucción misma de Jerusalén. Fíjate que hay una secuencia desde la destrucción de Jerusalén hasta el fin del mundo, y la primera sirve de tipo para la segunda. Es bueno que usted lo lea en este sentido, y algunas de estas señales sobre la destrucción de Jerusalén se repiten también para el fin del mundo. O sea, uno puede ver el capítulo 24 realmente como una profecía que indica lo que va a suceder y que estamos viendo nosotros ahora justamente en algunos desastres. Por ejemplo,
Mateo 24:4 dice, nadie se engañe. Luego aparece Mateo 24:5 al 8, dice que habrá engaños, guerra y desastre, y del 9 en adelante habla de la maldad y la persecución. Esto de engañar, ¿por qué Jesús habrá hecho tanto énfasis en engañar? Bueno, creo que la respuesta la tenemos en Apocalipsis 12:12, cuando dice que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Engaña. Entonces, van a haber personas que van a servir de instrumento, desgraciadamente, al enemigo. Y, por ejemplo, cuando dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira, me resulta difícil pensar de que hayan personas preparadas académicamente y que participen de una secta que pueda, por ejemplo, matar a un niño. Claro. Personas que piensan, no son cualquier persona, y llevadas a eso. Y si nosotros recordamos, por ejemplo, el caso de David Koresh en Estados Unidos, el caso de Jim Jones, que imagínate una cantidad de personas que murieron ahí solamente porque fueron llevadas. Entonces a muchos se engañarán, dice, y eso es lo que ha acontecido y está aconteciendo. Pero ahora este concepto de engañar está relacionado con desviar de la verdad, conducir al error, descarriar, mentir, pero nunca se presenta así. Si ese es el gran problema del engaño, nunca te dice, mira, te voy a engañar, sino que te convence que te estás diciendo la verdad aunque te está engañando, ¿entiendes? Claro. Y hay formas de engañar que son muy sutiles. Nadie os engañe de ninguna manera, dice Jesús. Dice, después repite ese consejo fíjate, en 4 partes, en 4 lugares del capítulo 24 lo repite, y yo hago énfasis porque usted debería mirarlo con detención, porque la primera observancia que hace Jesús es, mira, que no te van a engañar, observa, esté atento. Dice que vendrán muchos en mi nombre, fíjate, dice, y a muchos se engañarán, o sea, no van a venir con toda la mentira, sino con una verdad que a veces es muy grande, pero detrásito hay una mentira y que te puede desviar del error. Y en el versículo 11 él dice, muchos falsos profetas. Vuelve otra vez a la idea de engañarán a muchos. Y el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. O sea, es más grande el engaño todavía, porque van a aparecer cristos falsos y falsos profetas, que harán señales y prodigios, de manera, y aquí es un texto que uno debe reflexionar, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, es grande el engaño que se está presentando, y esta advertencia Cristo la está haciendo justamente después de haberle llamado la atención fuerte a estos dirigentes judíos por el daño que estaban haciendo a la gente, porque efectivamente ellos estaban engañando a las personas. Ahora, no es necesario que nosotros tratemos de buscar cuáles son los engaños. Lo que sí es necesario es que nosotros sepamos cuál es la verdad. Y tenemos que escudriñar, para eso tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, tenemos que estudiarlas con un corazón sincero y con mucha oración, pidiendo que el Señor nos hable a través de ella. Y no ir a la Escritura tratando de que el Señor ratifique nuestros pensamientos. Yo creo que usted va a tener que leerse con mucha tranquilidad el capítulo 24, porque es un capítulo que nos habla de lo que hoy está aconteciendo y de lo que va a acontecer antes de su venida. Gracias por su atención, amables oyentes, que el Señor los bendiga. En Mateo 24:13, Jesús dice que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué puede hacer para mantenerse espiritualmente fuerte en medio de pruebas que le pueden hacer renunciar a todo? Hemos visto que esto les sucedió a otros. ¿Por qué no debemos ser necios y pensar que esto no nos va a ocurrir a nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.